Días. El día de hoy nos encontramos trabajando en la Comisión de Familia en el tema análisis y propuesta del reglamento para la creación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Quiero hacer mención que es un trabajo que se ha estado haciendo de manera colegiada, con invitados muy especiales a quienes en su momento les voy a pedir que se autopresenten. Regidora Angélica, si es tan amable de asistirme con respecto al quórum legal y la orden del día. Sí, claro que sí, regidora, pues muy bien, siendo las 9:10 del día 18 de febrero del 2021, aquí en la sala de regidores vamos a dar inicio con la lista de asistencia para verificar el quórum legal. Presidenta de la comisión, Susana Jiménez Muñoz. Presente. Norma Angélica Llamas Covarrubias, de La Voz, vocal de la comisión. Le informo que tenemos quórum legal para empezar la sesión. Gracias. Y me permito leer el orden del día, pues la lista de asistencia, lectura del orden del día. Bienvenida por la regidora Susana Jiménez Muñoz. Número 4, análisis y propuesta del reglamento para la creación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Playas de Rosarito. Número 5, asuntos generales. Y número 6, clausura de la sesión. Entonces, igual le pedimos a los invitados el día de hoy, asistentes, si son tan amables de presentarse. Empezando por la regidora Virna. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Vanessa Romero, regidora presidenta de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y de la Comisión contra la Trata de Personas. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Darbo, soy asistente de la regidora Ornella. Buenos días, Francisco Moreno de Indicadores. Buenos días, muy buenos días, Estefanía Esquivel, directora del municipio. Buenos días, Alejandra Padilla, directora de Gobierno, en representación del secretario general José Luis Alcalá Murillo. Buenos días, mi nombre es Santiago Pérez, soy el representante jurídico de la Secretaría de Educación en representación de la profesora Brenda Rosario Ayala, delegada. Bienvenidos. Gracias, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí presentes, por apoyarnos en este análisis que ha sido muy participativo, muy enriquecedor, y yo les agradezco todas sus aportaciones que han hecho. Y también quiero hacer mención que las aportaciones, las modificaciones, lo que se ha agregado, eso ya se está trabajando a través de mi asistente, ya se tiene un borrador y en su momento por eso le estoy pidiendo su correo electrónico para mandárselos vía electrónica y que ustedes lo vean. Y va con rojo lo que se modificó, agregó, quitó en las reuniones pasadas. Ya para más adelante, cuando hagamos la revisión, pues ustedes ya lo tienen y sea más ágil y darle pues más fluidez y que salga esto más rápido, ¿verdad? Porque a todos nos interesa, es un tema muy importante para la niñez y los adolescentes de aquí de Playas de Rosarito, y esto pues urge, ¿no? Urge, y lo estamos haciendo de una manera muy respetuosa, de una manera muy profesional, con mucha ética y con una visión también, ¿verdad? Porque por el interés de estos jóvenes niños que son muy vulnerables. Entonces, pues empezamos. Nos quedamos la vez pasada en el artículo, dice el licenciado Santiago, que nos quedamos en el 39, todavía viendo la revisión de la redacción de la fracción quinta del artículo 39. Yo ahí lo tenía como que ya estaba palomeado, pero la observación que acaba de hacer. Terminamos terminamos el 4 y justo íbamos a empezar el 5, nomás a revisarlo cuando se dio que tenían sesión. Entonces, ahí nos quedamos, no sé si lo volvemos a leer, ¿cómo no? Sí, entonces estamos ya en el punto número 4, ¿verdad? Del orden del día. Ya pasamos al análisis, ¿verdad? Sí. Digo para la revisión. Bueno, le voy a dar lectura a la fracción quinta del artículo 39. Estaba
los mecanismos para la participación de niñas, niños y adolescentes en términos de la ley estatal y el presente reglamentos y lineamientos para la evaluación a que se refiere el artículo 42 de este reglamento deben asegurar que en las políticas y programas en materia de derecho de niñas, niños y adolescentes cumplan con lo previsto en este artículo. Lo primero que quedamos que se iba a modificar en general iba a ser quitar los mecanismos para, entonces nomás vamos a dejar la participación de niñas, niños y adolescentes en los términos de la ley estatal y el presente, pues vamos a quitar una S, el presente reglamento, y vamos a quitar lineamientos. Del presente reglamento, punto, y quitar la S, ¿verdad? Lineamiento. No es punto, nada más es quitar la S. La S. Y reglamento para la evaluación a que se refiere el artículo 42. Esa era mi observación inicial. No sé si hay alguna otra aportación o alguna No, otra. eso había quedado según yo, aquí ya lo ¿Sí? tenemos. Sí, ya lo tiene. Sí. Ok, pues, excelente. Aquí también. Entonces, Sí, ahí no. Le iban a poner los instrumentos. no, quitamos los mecanismos, nomás dejamos la participación porque suena La ¿bien? participación. Ahí, ajá. Entonces ahí yo dejaría pendiente donde dice a que se refiere el artículo 42, porque todavía no hemos llegado, y el artículo 42, bueno, ahorita lo leemos, no me quiero adelantar, sí. para terminar este capítulo, ¿sí? Ok. El artículo 40, El artículo 40. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que tengan a su cargo programas, acciones o recursos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en el título segundo de la ley estatal realizarán las evaluaciones de sus programas, acciones y recursos con base en los lineamientos de evaluación a que se refiere el artículo 37 de este reglamento. el artículo 37 se refiere a la Secretaría Ejecutiva presentará al Sistema Municipal los lineamientos para la evaluación de las políticas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esa es la de evaluación. ¿El término correcto es con base o en base? Pregunto nada más. Con base, ¿verdad? Sí, es que está esa discusión. Perfecto. Pues yo digo que sí está bien, ¿no? El artículo realmente no hay. Pues está diciendo que se va a basar en los reglamentos que la misma Secretaría Ejecutiva va a crear. Realmente no hay ninguna. Artículo 41. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal deben proporcionar los resultados de sus evaluaciones a la Secretaría Ejecutiva, quien a su vez los remitirá al sistema municipal. La Secretaría Ejecutiva debe poner a disposición del público las evaluaciones a que se refiere el artículo anterior y el informe general sobre el estado de las mismas, en términos de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. Pues sí. Creo que está muy claro. Dar a conocer la información en tiempo y forma. Sí. Igual ya se creó un mecanismo, o en los artículos anteriores ya se creó el mecanismo por el cual se va a estar emitiendo los resultados, ¿no? Las evaluaciones. Las evaluaciones. Entonces, pues, Exactamente. Bien, entramos al capítulo séptimo. Si no hay alguna observación, ¿no? Bien. El capítulo séptimo, Sistema Municipal de Información. Me gustaría leerlo antes de tomar una decisión, ¿sí? Artículo 42. La Secretaría Ejecutiva, en coordinación con los integrantes del Sistema Municipal, integrará, administrará y actualizará el Sistema Municipal de Información para monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el municipio y, con base en dicho monitoreo, adecuar y evaluar las políticas públicas en esta materia. El Sistema Municipal de Información previsto en este artículo se integrará principalmente con la información estadística que proporcionen los integrantes del Sistema Municipal según los rubros de información solicitados. Todos los integrantes están obligados a rendirla, la información, se supone, en el tiempo y forma acordado en la sesión. Se está hablando aquí de un Sistema Municipal de Información. Ya habíamos platicado que se tendría que, como dice el licenciado Santiago, se tendría que establecer los mecanismos también para su
instalación, fórmulas, también presupuesto y todo, ¿no? Pero ahorita en este momento pues no tenemos eso, vamos a empezar con lo que tengamos, ¿verdad? Por cuestión de presupuesto. Pero en un futuro no muy lejano, yo esperaría que esto se siguiera con un esquema, con una estructura Sí. bien definida, para que pueda trabajar de manera, pues no independiente, pero sí que tuviera todo el apoyo para dar los resultados que se esperan. Sí, realmente lo que le comentaba a la regidora, lo que comentábamos en ese momento, era de que el sistema municipal de información sí está bien, pero en realidad si lo queremos crear, pues tenemos que crear reglamentos, tenemos que crear, como dice la regidora, estructuras que por el momento no sé si se puedan o si estemos facultados para hacerlo. Por eso era como, ya existe una unidad de aquí de transparencia dentro del municipio, que esa iba a fungir en sí como la unidad de transparencia de todo del programa, del sistema municipal. Entonces, pues sí podemos dejarlo ahí, o sea, lo dejamos como, porque va a ser una idea a futuro que a lo mejor se va eventualmente a dar cumplimiento, pero sí ahorita no se le, o no sé, no sé si se le puede dar cumplimiento realmente. En este momento, sí, pues nada más sería crear las bases, pero no se trabajaría. Entonces, después se pudiera agregar, se pudiera hacer pues no sé, un punto de acuerdo, un dictamen para agregar esto, dependiendo de las condiciones, el presupuesto y el espacio también, ¿verdad? Entonces, no sé, licenciada Stephanie, usted que tiene más experiencia en esto, ¿qué sugiere? No, efectivamente, al pasar por parte de Secretaría General, pues expensos de la Unidad de Transparencia del Gobierno Central, absolutamente. El que aparezca en el reglamento como tal, pues no tendría función, no tendría, ahora sí que no se le podría dar cabal cumplimiento, de aparte no. En el futuro, conforme vaya tomando a lo mejor un curso en una independencia, pudiera ser el sistema, entonces ya, exacto, las necesidades lo van a ir indicando y pues desde luego que esa es la maravillosa apertura que tienen los reglamentos de las leyes, ¿no? Que siempre habrá posibilidades de adecuarlos conforme se vayan. Bien, entonces, ¿les parece que de momento, pues prácticamente quede tal cual? O sea, queda así, nada más que no se le va a decir, ¿no? Pero que quede no, ahí, que se elimine? que se elimine. Yo digo, ajá. Es que si queda, no, realmente es unidad la que se diría. Sí, es a lo que voy. Ok, entonces sería borrar todo el capítulo. Estamos hablando del capítulo del Sistema Municipal de Información. Sí. Sería, o sea, realmente dejaría... O pudiera adecuarse también y pudiera, no es que el sistema municipal, simplemente sería como agregar otro artículo y poner que se tiene que adecuar al sistema municipal de información, pero del ayuntamiento, ¿no? Y sí quitar el capítulo porque en todo caso este capítulo demanda una coordinación independiente de transparencia. Sí. Terminamos de leerlo y después tomamos una decisión, ¿les parece? Alejandra, si nos ayudas con el 43. Sí. El sistema municipal de información a que se refiere este capítulo contendrá información cualitativa y cuantitativa que considere lo siguiente. 1. La situación sociodemográfica de los derechos de niñas, niños y adolescentes, desagregada por sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico, entre otros. 2. La situación de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes. 3. La discapacidad de las niñas, niños y adolescentes. 4. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanismos establecidos en la ley estatal y los indicadores que establezca el Programa Nacional, Estatal y Municipal. 5. La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes contemplados en los tratados y convenciones internacionales, la ley general, la ley estatal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 6. La información que permita monitorear y evaluar cuantitativamente el cumplimiento de las medidas dictadas como parte del plan de restitución de derechos. Y 7. Cualquier otra información que permita conocer la situación de derechos de las niñas, niños y adolescentes registrada en el Sistema Nacional de Información, registros nacionales y bases de datos de niñas, niños y adolescentes. Artículo 44. La información del Sistema Municipal de Información será publicada en términos de las disposiciones municipales en materia de transparencia
y acceso a la información pública. La Secretaría Ejecutiva debe presentar la información que integra el Sistema Municipal de Información en formatos accesibles para las niñas, niños y adolescentes. Ahí lo engloba, porque por ejemplo se pone, comienza la Secretaría Ejecutiva, podría ser integrará la información y se elimina lo del Sistema Municipal de Información y al final se puede fusionar con la parte en la que dice que se integrará en materia, será publicada en términos de las disposiciones municipales en materia de transparencia, con eso yo. Ahí está, exactamente. Sí, porque toda esta información, todos estos datos deberán entregarlos en tiempo y forma los que integren cada una de las comisiones, de las 5 comisiones. Que están en el sistema municipal. Entonces, cuando se solicite esta información por la Secretaría Ejecutiva, se va a dar a través de transparencia. Así lo entiendo, ¿sí? Sin que mientras se forma este sistema, ¿no? Exactamente. Compartir la información a través de transparencia. O sea, entiendo que se va a trabajar así, ¿sí? Para ir creciendo. Porque lo importante es que la información sí sea transparentada, que sí se tenga esta base de datos y en su momento pues ya se va a absorber por el sistema municipal. Totalmente. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Lo dejamos el capítulo? ¿No lo dejamos? No, sí, pero no debe decir Sistema Municipal de Información. Ajá, sería como nada más que se hable de transparencia de la información. Sí. Entonces, capítulo 7 transparencia y acceso a la información podemos poner capítulo 7 de la transparencia y acceso a la información. Exacto. ¿No? O sea, Sí. De la transparencia. De la transparencia y acceso a la información. Ahí está. ¿Qué sería el cheque? Correcto. Ajá. Y entonces, ¿Información pública o información? Pues, acceso a la información en general es acceso a la información que genera esta misma, el sistema municipal. En sí, pues sabemos que es pública porque es información. Pública, pero- Sí, exactamente. entonces Capítulo 7 de la transparencia y acceso a la información. ¿Y tendría un solo artículo? ¿Tendría un solo artículo? O sea, Que sería crearíamos... el 49. sí, porque el otro se queda hasta el 41, ¿verdad? Y si, por ejemplo, en el 42 dice, la Secretaría Ejecutiva en coordinación con los integrantes del sistema municipal integrará, administrará y actualizará la información, quitarnos, actualizará La información. Pues la Secretaría Ejecutiva en coordinación con transparencia, ¿no? Porque Sí, se pues sería- administra y actualizará el sistema municipal. Sería la Secretaría Ejecutiva en coordinación con los integrantes del sistema municipal y Transparencia. la unidad o ¿cómo se llama aquí? La Secretaría de Dirección, Transparencia, ¿no? la Dirección de Transparencia Municipal integrará, administrará y actualizará la información presentada, digamos, pues O de al fin y los al cabo progresos. rendida o la información La rendida. información de los progresos alcanzados, ¿no? Como Ajá, Sí, sería... la información de los progresos. Pero disculpen, pero ahí transparencia no tiene. En cuanto al. ¿Cuánto tiene menciona? Administrará y actualizará el sistema. Sí, en el 42. Ajá. Transparencia no tiene nada que ver. nada más se le da la información. Transparencia nada más es un conducto para que el ciudadano. Bueno, Accese. una de las obligaciones de que es un conducto de que el ciudadano solicita alguna información y transparencia comunidad administrativa también solicita información a las dependencias para que se cumpla con la ley, pero no se tiene que meter aquí. Entonces, perdón. Sí, Pero ¿dónde dice? en el 42. En el Dice, 40. la Secretaría Ejecutiva en coordinación con los integrantes del sistema integrará, administrará
y utilizará la información para monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los Ajá. derechos. O sea, se elimina el sistema municipal. Y Transparencia no monitorea. no, ellos nada más Sí, entonces, y con base, las cuales será, dicha información será publicada a través del portal de transparencia o a través de dirección, ¿no? O sea, Sí. entiendo el punto que comenta Sindicatura en cuanto a que transparencia solamente es un conducto para informar. En el segundo En el párrafo, 44 así está bien. Ahí está, En cuanto le compete transparencia, con eso una. en el Ok. segundo párrafo del artículo 42 puede quedar lo que dice la regidora Norma de la Dirección de El Transparencia. 42 ya es más interno al sistema, ¿eh? Sí, Dice el sistema, perdón, el segundo párrafo, regidora Virna, dice el sistema municipal de información previsto en este artículo se integrará principalmente con la información estadística que proporcionen los integrantes del sistema municipal según los rubros de información ahí solicitados. está, sí. Ujú. No, ahí tenemos que eliminar ese El porque sistema de información. Ah, no, dice. estamos Sistema de hablando del sistema información municipal de información que no lo vamos a implementar en este momento. Entonces, yo creo que ahí ese Segundo. párrafo no es necesario porque no estamos hablando del sistema municipal, lo vamos a por el momento suprimir Ujú. el municipal de información. Y lo que decíamos de la dirección de transparencia es en cuanto a dar a conocer los resultados, no tanto Entregar. no en cuanto a administrar ni que tenga ese sentido, sino en coordinación con ellos, o una vez que tenga la Secretaría Ejecutiva en coordinación con el sistema municipal toda la información, pues se la tenemos que dar a alguien para que la presente, ¿no? Y el acceso a la transparencia es en cuanto a la dirección de transparencia, porque no podemos crear el sistema municipal de información. Aquí está en el 44. Ajá, por eso le digo, o sea, esa era la idea en cuanto a poner ahí transparencia. Estamos viendo que a lo mejor no procede en ese sentido, pero esa era la idea, pues, licenciado, en ese sentido. Entonces, nada más. Recapitulando ya para volver al tema. El segundo párrafo yo lo eliminaría, la verdad, lo suprimiría en ese Y sentido. el último renglón. El último renglón, todos los integrantes están obligados a rendir en tiempo y forma acordado en sesión acá, ¿no? Rendir la información. Sí, La información. rendir la información, Sí, porque suena chistoso. Rendir la información en tiempo y forma. acordado en la sesión. El sistema municipal, exactamente. Bien, entonces, ¿cómo? El 43 también yo creo que lo suprimiríamos. ¿Por qué? Porque está hablando del sistema municipal de información. Ujú. O no suprimirlo, cambiaríamos para en sí, en general, el sistema municipal. Contendrá sí, Pero es que sería pasarlo entonces a otro capítulo, ¿no? Porque no, es que estamos hablando del sistema de información que no vamos a De crear la en este momento. información. Entonces, por eso, en si sí, le quieres quitar de sería la información, información. ajá, La o sea, información sería, a que se refiere este capítulo claro, contendrá información cualitativa y cuantitativa que considere lo siguiente. Ya dejamos pues estas fracciones. Porque en sí, O el reporte. ajá, el reporte, la información que se presentará pues al público El en reporte. general deberá tener esto. Sí, o el los informe. informes. Sí, puede ser también. si fuera una, o sea, sí, pero si fuese un ente autónomo, pero Autónomo. ajá, exacto, no ser autónomo, pues ya por añadidura de Sí, el 43, quitar el sistema municipal, y quedaría la información o el informe. ¿Cómo lo pusimos en el perdón, 42? por ejemplo, el de Tijuana, Ajá. el capítulo 11 dice de la transparencia y la participación ciudadana. Aquí no habla Del del sistema de sistema, información. y dice, el sistema municipal de protección deberá incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación, seguimiento y participación. El sistema municipal de protección deberá observar lo siguiente: impulsar la participación. A lo mejor podríamos adecuarlo, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, por ejemplo, lo que le va a solicitar transparencia a la Secretaría General de sus unidades administrativas son Resultados. los resultados trimestrales, del POA, exactamente, esa va a ser una Cualitativa forma y de cuantitativa. medición. Sí, claro, de rendir cuentas. Al fin y al cabo es rendir cuentas. Pues sí, a lo mejor entonces podríamos adecuar para dejar este capítulo, Sí. adecuarlo con el
de la transparencia y la participación ciudadana. Y solamente son 3 artículos. Pues Es una información. Sí, porque la información que está pidiendo es cualitativa y cuantitativa. Situación sociodemográfica, la vulnerabilidad, la discapacidad, la de monitorear, que permita evaluar y cualquier otra información pues se solicitará a las personas involucradas. O sea, creo que está muy concreto y se puede manejarlo con transparencia para dar toda esta información en tiempo y forma a transparencia para que se dé a conocer el informe o el reporte o los datos estadísticos. ¿Me gustan que les lea los 3 artículos de transparencia? Sí, por favor. Okay. De la transparencia y la participación ciudadana. Artículo 35. El sistema municipal de protección deberá incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación, seguimiento y la participación ciudadana. Artículo 36. El sistema municipal de protección deberá observar lo siguiente. 1. Impulsar la participación de organizaciones civiles y universidades. 2. Establecer los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. 3. Establecer los mecanismos de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y 4. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de transparencia realicen las autoridades competentes. Artículo 37. Las autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a disponer e implementar mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en que se desarrolle. Ahí está. Sí. ¿Cuántos artículos trae el capítulo? 3. el de Tijuana trae 3 artículos. Que serían Justamente mismos. los 3 que trae Ujú. el capítulo 7. Los podríamos adecuar. Podemos homologar este capítulo justo. Me gusta, sí. Y ya con eso completamos esa parte de transparencia. Sí, claro. O sea, entonces ponemos capítulo 7 de la transparencia. El artículo 42 va a decir el sistema municipal, bueno, en este caso es el sistema municipal nada más porque no es de protección. El sistema municipal deberá incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación, seguimiento y participación ciudadana. Sería el 42. El 43 quedaría el sistema municipal de protección deberá observar lo siguiente. El sistema municipal, sí, o sea, vamos a quitarlo. Impulsar la participación de organizaciones civiles y universidades, establecer los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, establecer los mecanismos de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes y atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de transparencia realicen las autoridades competentes. Lo único que cambiaría sería que impulsar la participación de organizaciones civiles y universidades sería un poco más abajo, pondría más arriba. O sea, cambiaría nomás el orden, pero sí, eso está bien en estas fracciones. Y el 37 pasaría a ser el 44 en nuestro reglamento, que diría: las autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en acciones que se toman en el ámbito familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que desarrollen. Por eso está muy amplio y no sé si está hablando en general de las autoridades municipales, se refiere a todas las autoridades municipales. Entonces ya no estamos hablando del sistema municipal, estamos hablando de, por ejemplo, del municipio en sí. Entonces no sé si a lo mejor sería adecuarlo un poquito de para que hable de lo que estamos hablando, que es el sistema. ¿Y no las autoridades municipales? Sí. ¿No nos podrán entregar copia para poderlo revisar todos? Este reglamento, no sé si nos dieron copia. Nada más del capítulo. Nada más ¿Qué hoja? Los sacas, Marari, para. Son 3, 6, 9, 10. Sí, mira que ahí en ese último artículo lo modificamos un poquito. Y la verdad, a mí sí me gusta lo que dice el artículo 44 del original, que dice: la información del sistema municipal, si quitamos lo de la información, diría: la información del sistema municipal será publicada en los términos de las disposiciones municipales en materia de transparencia y acceso a la información pública. Entonces, a mí lo personal sí me gusta ese artículo aquí, nada más quitar la información. Podríamos dejarlo como 45, ¿no?
Ajá, lo podríamos poner como 45 o Bueno, no sé si a lo mejor, al primero. o a lo mejor, no, o sea, sí está bien hasta el último, Sí, está bien hasta el último. Nada más, a lo mejor no usar el 37 de la Ajá. de Tijuana y usar este. Y ya quedaría, Sí. a mí se me hace que sí cuadra y sí, sí Ya queda, que sí tiene veamos qué coherencia. número Sí. va a tener. No, sí se va a quedar igual, se va a quedar igual. Se lo No, pero ya que veamos qué número Sí, le va a tocar. Sí, porque nada más se suprimiría el primero de ese capítulo, ¿no? Del de Tijuana. Ajá, o sea, Pasarían arriba los otros dos y se quedaría como Yo 44. sí necesito Sí. volver a leerlo, perdone, ya físicamente. Sí, no, ahorita me gusta para, leerlo sí, como 2 para veces. leer y Pero sí, básicamente el Sí. 35 sería el Yo 42 también, ya estoy muy Sí, acostumbrada el a ir 36 sería el leyendo y 43. subrayarlo Y lo el más 44 importante se para queda. poderlo entender. Sí, no soy de oído, soy de vista. Yo sí puedo, pero también me gusta verlo. Sí. 2, 3 veces. Sí, yo soy más de vista. Sí, yo también, yo necesito De oído. subrayando las acciones, ¿no? Ujú, sí. Los verbos, las acciones, hacia dónde van. No, aparte te lo ven una vez y a lo mejor estás pensando en otra cosa y se te va, ¿no? O te quedas con una sola idea y volver a verlo. Te ayuda. Y para que no altere la numeración, pues sí sería ideal que el capítulo 7 también fuera integrado por 3 artículos, independientemente del seguimiento de la numeración. Sí, pues en realidad lo que hemos hecho, Riquidoro, es en ese sentido, sí hemos alterado artículos, creo. No sé si. Nada más. Sí, hemos cambiado, orden. pero afortunadamente se han quedado porque teníamos como, por ejemplo, antes de Intercalados. invitarlos teníamos la idea de crear un solo capítulo y luego ya con su aportación muy valiosa decidimos, se decidió Quedó no igual. crear, entonces no se modificó los numerales, ¿no? Entonces, Ya estamos en la recta final. Ya, Sí, vamos a- ya, bendito Dios, sí, de veras. No, con todas las aportaciones Sí, de los aquí presentes. muy nutrido, la verdad. se va a ver muy bien cuando esté terminado. Que no digan que no lo modificamos, ¿no? Que, nomás lo tomamos y lo pasamos. No. Pues van a decir, mira, sí está adecuado exactamente al municipio, ¿no? Sí, claro, sí. Yo lo voy a presumir. Este reglamento yo ayudé a crearlo. No, ya se los vamos a mandar de manera digital. No, pues no puedo. Según Sí, yo lo creí. No, es que realmente, sí, trae mucha información, está bien, pero con las adecuaciones, con las necesidades, con todo lo que requiere el municipio de Rosarito, pues es diferente a Tijuana, es diferente Otra a realidad. Mexicali. Es otra realidad, exactamente. Por eso me hago el empleo del año. ¿Por eso que, perdón? Voy a ver si me gano el empleo del año este año. Muy bien. ¿Y ¿Dónde, usted qué hizo? No, pues yo creo un reglamento. Tristemente. ¿Dónde le anotamos? En mi ¿Dónde tiempo ponemos las libre. palomitas? En mi tiempo Por mi libre. hobby. Sí. Pasatiempo que tengo por ahí. Análisis, adecuación e implementación de. Ya lo puedes agregar. Sí, claro, lo voy a poner. ¿Cómo no? Pues, Se checa, Ahora sí. Pues sí, ¿por qué no? Capítulo 7. Entonces podríamos eliminar el 35, ¿no? Del de Tijuana. Eliminar el 35 de Tijuana para poner que el 42, dejar el 42 Que como el está. 42 sea el sistema municipal, ¿no? Sí, la Secretaría Ejecutiva en coordinación con el sistema municipal, integral administración. O sea, ¿esto sí lo quieren dejar? No sé si quieran dejar el 42 como estaba o como lo hemos ido implementando, o si agregar, o si poner el 35 de Tijuana, que me parece que nada más tenemos que quitar de protección. Sería: el sistema municipal deberá incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación, seguimiento y la participación ciudadana. No sé, a mí se hace que sí queda, ¿no? Queda Sí, a mí también. en lugar del 42 que está, Muy extenso. que tenemos nosotros, que está extenso y en sí pues habla de un sistema municipal de información que no vamos a implementar en este momento. Entonces, al igual estamos hablando de transparencia y está amplio y nos permite igual ahondar
en cómo vamos a usar esos mecanismos de protección. Entonces, Hay que de transparencia. revisarlo como viene. Sí, sí, sí. No sé. Ok, desde el nombre del capítulo, sería el 7. El nombre se queda de la transparencia y la participación ciudadana. No sé si sí lo dejaríamos como la participación ciudadana. Bueno, sí, porque sí lo estamos, al fin y al cabo sí lo estamos implementando la participación ciudadana, porque si vamos a agarrar el 35-36, sí habla de participación ciudadana y sí habla de, pues sí, la participación de organizaciones civiles y universidades, que al fin y al cabo pues es participación ciudadana. Pues sí lo podemos dejar así, podríamos ponerlo pues de la transparencia y acceso a la información, o podemos poner de la transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, si quieren agregarlo ahí para que se vea más específico el capítulo, y hablamos de transparencia. Más completo, Buenos días, ¿no? regidora. Hola, buenos días. Buenos días. No sé. Yo creo que si vamos a hablar de aquí y de acá, sería bueno contemplar todo, la transparencia, el acceso y la participación. De la transparencia, acceso a Acceso la información y participación ciudadana. ¿Qué le parece el nuevo título, regidora? ¿Sí? Transparencia, acceso a- Sí. Entonces, este sería el 42. 42. Entonces, ¿cómo quedó el capítulo? Quedaría de capítulo 7 de la transparencia, acceso a la información y participación ciudadana. Y el artículo 42 quedaría de la siguiente forma: el sistema municipal deberá incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación, seguimiento y la participación ciudadana. Aquí sí quedan mecanismos. Sí, aquí sí. Curiosamente, Ahora sí. sí. Aquí sí. Porque engloba todo lo... Bueno, Sí, claro, todo lo que prácticamente vamos a usar de administración, o sea, cualquier mecanismo. monitoreo, adecuar, evaluar, Sí. todo. Sí. Para que no sea redundante o repetitivo, se los dejo a su continuación. 43. Sí, De la elección de representantes de la sociedad civil. es elección, ajá. Ahorita lo podemos modificar, licenciada, si quiere. De la elección de los representantes de la sociedad. Sí, por lo que dice Rosy de... Sí, de la participación ciudadana se refiere. a la participación ciudadana, que pudiera quedar nada más hasta de la transparencia y acceso a la información y después hablar de la participación ciudadana. O que quede con un solo capítulo con todo. Ajá. Bueno, ok. Y creo que también en el 35, que es el 40 y ¿qué? ¿Dos de nosotros? Sí. También podríamos decir, el sistema municipal deberá incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación, seguimiento, participación y acceso, ¿no? Porque es todo lo que debe incluir. Y acceso a la información, sí, cierto. Tenemos que agregar en ese artículo para que quede. Tenemos que agregar acceso a la información. evaluación, seguimiento, participación y acceso a la información, porque estamos hablando de que tienen acceso a la información. Sí, cierto. Sí, porque el otro nomás era el título, ¿no? El 42. El siguiente que vamos a adecuar sería El 43, agarraríamos de base el 36. Volverlo a leer. El sistema municipal deberá observar lo siguiente. 1. Impulsar la participación de organizaciones civiles y universidades. 2. Establecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 3. Establecer los mecanismos de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y 4. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de transparencia realicen las autoridades competentes. Yo cambiaría el orden nada más de esos.
impulsar la participación de organizaciones civiles y universidades no la pondría arriba como fracción primera, sino pondría como fracción primera establecer los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Como 2 pondría, o si quieren al revés, establecer los mecanismos de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes. 3 pondría atender los requerimientos de observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de transparencia realicen las autoridades competentes. Y 4 pondría impulsar la participación de organizaciones civiles y universidades. O como dice la licenciada Rossi, sí, sacarlo de aquí como si lo vamos a hablar en el siguiente capítulo, pero el siguiente capítulo habla de la elección de representantes, no tanto de la participación ciudadana en cuanto a la transparencia, que es lo que estamos hablando aquí. Entonces, el a lo mejor procedimiento. se los dejo ahí a su ajá, entonces quedaría bien, ¿no? Entonces sí quedaría Cambiar el orden. nada más cambiar el orden, ajá, o sea, no sé cómo les suena a ustedes. Primero establecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, o primero establecer los mecanismos de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes. Que el 3 es como más. Que el 3 sería el 1, Ajá. porque sería el primero, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de derechos de niñas, niños y adolescentes, Ajá. que es la prioridad de todo este reglamento. Así es. Dejar ese. Como 2 ponemos establecer los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en general. Se queda igual. Como 3 pondríamos atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de transparencia realicen las autoridades competentes. Y 4, impulsar la participación de organizaciones civiles y universidades. Muy bien. Para no perder la costumbre. Claro, para no perder la costumbre, Sí, sí, para que no. se divierta ahí haciendo, moviendo. Si no, No, es No es sesión, no, sí, no, pongamos hoy. Lo hicimos No, pero un qué cambiadero. interesante la visión que tiene como licenciado en Derecho. ¿Cuál es su especialidad? Ajá. Laboral. Laboral. Bueno, pero A lo que me dijo laboral. No, lo que pasa es que a nosotros nos implementaron el programa de protección de derechos niñas y adolescentes, niñas, niños y adolescentes. Nos lo implementaron hace 4, yo tengo 5 años de encargado. Hace 4 años así de un día para otro nos dijeron, pues mira, se creó en el estado la ley de protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahí te va, tú eres el encargado del programa ahora. Y así, entonces, sobre la marcha, pues tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que ver qué hacer, qué canalizar. Entonces, pues digamos que tengo un poco de experiencia en ese sentido, pero no es la especialidad realmente de ahí en mi área. pues sí que le impacta, ¿no? Sí. Muy bien, Gracias. ok. Entonces quedaría el 42, 43. Y el 44 es el que yo diría que podamos dejar el 44 de nuestro reglamento, Ajá. más que el 37 del reglamento de Tijuana. No sé. Solo adecuarlo del... Porque aparte ya hemos hablado anteriormente, ¿no? De que se emplee la participación permanente de niñas, niños y Sí, en las Eso diferentes ya comisiones. ya se ha hablado. Y específicamente que cada comisión, básicamente dijimos que cada comisión tiene la obligación de impulsar la participación de niñas, niños, adolescentes y sí, pues participación permanente. Como básicamente. que es muy reiterativo esto. Sí, te lo quieren dejar claro, ¿no? Por si no lo leíste. Te pasó una parte. Pero Entonces, yo sería de la idea de que dejemos en el 44 lo que ya está. Nada más quitamos la información, sobre quitamos... todo por la sugerencia que hace el licenciado Francisco. Ajá. Sí. La información del sistema municipal, quitamos lo de la información. Porque aparte, perdón, el artículo 18 dice que en las secciones permanecerán de manera permanente los representantes de la niñez y adolescencia. Entonces, de manera permanente, acabas de hablar de la autoridad que los Permanente. involucre. Pero pues también si en las sesiones va a ser de manera permanente, creo que ya está cubierto ese espacio. No, y en las funciones de las comisiones igual ya hablamos también de la permanencia de la participación pues de la ciudadanía, sí, de niñas, niños, adolescentes y de organizaciones y así. Entonces a mí también se me hace un poco reiterativo y no sería necesario ponerlo a lo mejor en el reglamento de Tijuana no viene lo suficiente y por eso lo pusieron en este apartado, pero podemos dejar el artículo 44 tal como está, solo le quitamos sistema municipal de la información, le quitamos de información para dejar la información del sistema municipal será publicada en términos de las disposiciones municipales en materia de transparencia y acceso a la información. Así es. Y también podemos dejar lo último, la Secretaría Ejecutiva debe presentar la información que integra el sistema municipal, quitándolo de información, en formatos accesibles para niñas, niños y adolescentes, para que ellos también tengan
forma de entender lo que se está dando, ¿no? Entonces, yo lo dejaría así. La Secretaría Ejecutiva debe presentar la información que integre el sistema municipal en formatos accesibles para las niñas, niños y adolescentes. Entonces, para el artículo 44 solamente es el segundo No, párrafo. los dos. Ah, Quedan los dos. Nada más se Entonces- quita de información en el primer renglón y en el segundo también de información, pero queda tal cual como viene. a ver, si es tan amable, Sí. regidora, para anotarlo. La información del sistema municipal Ah, ok. Ujú. será publicada, nada más quitarle, municipal de información, quitarle. Ajá, entonces la información del sistema municipal y quitarle de información. Ah, ok. Y acá también en el segundo párrafo quitarle De de información. información Ok. y queda tal cual. Muy bien, Bien. muy bien, gracias. Pues bueno, esto sería el capítulo 7. Bien. Bueno, ¿Les le parece? dije, Pasamos al capítulo 8, de la elección de los representantes de la sociedad civil. Artículo 45. Para la elección de los representantes de la sociedad civil en el sistema municipal de protección, el titular de la presidencia municipal por sí o a través de la Secretaría Ejecutiva emitirá la respectiva convocatoria en la que se establecerá el plazo de las bases para que las universidades y organismos sociales postulen especialistas en la temática de la infancia o derechos humanos. Pero todos los que quieran participar tendrían que ser propuestos por universidades y organismos, no podrían como... Está como, siento que es un pues poco- está como especificado, no está hablando muy... Porque qué tal si hay alguien más preparado pero no está propuesto por una universidad. Siento que queda un poco discriminatorio. muy cerrado el círculo, ¿verdad? Sí. Pues, no, si se quita organizaciones de universidades, A ver, pues sería, emitirá la respectiva convocatoria en la que establecerá el plazo y las bases Para que se postulen. para que se especialistas. postulen especialistas en la matemática, ¿no? Más bien, Sí, como que sean sí. Más especialistas. general. Sí, Ajá, o sea, dejarlo generalizado para que no lo sí, porque si no, simplifique. imagínate, tú que quieras tienes que, me imagino que ponerte en contacto con la universidad, oye, ayúdame a Sí, postularme. y ¿no? pues también puede entrar agendas ahí políticas o naturaleza, decir, ah, mira, pues te hago el favor, y luego tú vas a... No, o sea, Se presta. se presta, ¿no? Entonces, para Sí. evitar eso y pues que genere transparencia, yo diría que sí sería de manera de generalizarlo, para que cualquier especialista, eso sí, especialista en la temática de la infancia o derechos humanos, eso sí, pues es primordial, ¿no? En realidad. Entonces sí podría quedar, emitirá la respectiva convocatoria en la que se establecerá el plazo y las bases para que se postulen, para que se postulen especialistas en la temática de la infancia o derechos humanos. Y pues y el ahí siguiente, queda abierto, nada más con establecer que Sí, la claro. persona está acreditada, Especialista. Claro. Que acredite su especialidad. claro, sí. Sí, yo puedo decir, soy especialista en niños, pues no tengo ningún papel ningún certificado lamentablemente Que que me... acredite. Ujú. Y pues el siguiente párrafo también queda, la convocatoria deberá publicarse en el portal de internet del ayuntamiento, así como en aquellos medios que determine la Secretaría Ejecutiva para su mayor difusión. Y eso nos deja En el poder... portal de internet o en la, ¿cómo se le llama, Alejandra? La página oficial del ayuntamiento, o está bien el Sí, portal el de portal internet. de internet. Ok, entonces queda bien. Ay, joder, espérenme un poquito. A ver, entonces en el 45. Sí, en el 45 queda igual, nada más se quita las universidades y organismos sociales. Ajá.
Puede ser el portal oficial, ¿no? El portal de internet oficial. El portal oficial, si gustan, Sí, del no, ayuntamiento. sí me gustaría. El portal oficial. Porque igual puede ser un portal como de blog del ayuntamiento. Sí, sí. El portal, O en la página oficial, si gustan. En la página oficial del Sí, ayuntamiento. en la página oficial, ¿no? sí. Sí, que es lo que, lo que tenemos directamente al entrar y ahí te aparece toda la información que es oficial. Ahí nadie más puede subir información que no sea a través del ayuntamiento. Sí, Y también, pues, como ya se dijo, transparencia va a ser el medio de comunicación a toda la sociedad, pero aquí para publicar la convocatoria, ¿verdad? sí. Entonces, la convocatoria tiene que ser muy cuidadosa. Ajá. Y muy difundida. Difundida, sí. Exactamente. Entonces, ahí nada más debería decir, perdón, ¿dónde me quedé? En el portal oficial, ¿verdad? En la página En la oficial página, del bien. ayuntamiento. En la página oficial del ayuntamiento. Así como en aquellos Página medios oficial de que... internet. Página oficial de internet. ¿O qué? Pues supongo que sí, si quieren dejarlo de manera específica que es de internet, se refiere a página oficial de internet, lo podemos agregar, página oficial de internet del ayuntamiento. Página oficial en redes sociales. Es que una cosa son las redes sociales y otra cosa es el internet. ¿Cuál es la diferencia? Las redes sociales son medios como, por ejemplo, Instagram, Facebook, WhatsApp, Ok. esas son redes Son aquellos sociales. espacios donde personas Y como el comparten internet, pues es contenido general el específico. internet. O sea. Pero también la van a compartir por redes. Sí, entonces, claro, porque al poner ¿serían esta las parte, páginas? sí, o sea, al poner, Pero es que, perdón, sí es que siento que la convocatoria sí está bien que sea en la página oficial. Ya la difusión si es en redes sociales está bien. Sí, claro. por eso está transparencia. por eso viene así como en aquellos medios que determina la Secretaría Ejecutiva Ahí está. para su mayor difusión, se refiere a las redes sociales, pues obviamente en la página oficial queda en la convocatoria queda en la página oficial, por si tú accedes a gobierno. Página se escucha como página de redes, como si fuera la página de... Así se llaman las páginas de Facebook, por ejemplo. Entonces, el portal Sí, el se portal entiende oficial. que es la liga del ayuntamiento. Sí, el portal si quieres le ponemos. Portal Para que no oficial. quede. El portal oficial no El se portal oficial. El portal oficial, el portal de internet oficial. El portal de internet oficial. El portal de internet oficial. Y ya se agrega aquello que está. ¿Ya? Internet oficial. Entonces quedaría, la convocatoria deberá publicarse en el portal De internet oficial. de internet oficial del ayuntamiento. Ajá. Bien. Entonces el artículo 45 queda. Sí. 46. La Secretaría Ejecutiva, dentro de los 15 días naturales siguientes a aquel en que concluya el plazo para la presentación de postulantes, deberá emitir una lista de las personas inscritas que hayan cubierto los requisitos previstos en el presente reglamento y en dicha convocatoria. Asimismo, dentro de tal plazo deberá someter dicho listado a consideración de los integrantes del Sistema Municipal de Protección. ¿Sí? Sí. Pues el plazo, Va a dar a conocer la lista. en un tiempo la lista y esta a su vez será considerada por el sistema. Por los integrantes del sistema municipal. Se quita de protección, ¿verdad? Nada más nos quedamos hasta el sistema municipal. Sí. ¿Alguna observación? ¿No? No. Entonces 46 queda. 47. Ahí si alguien me ayuda a leer, por favor. Claro que sí. Artículo 47. Los representantes de la sociedad civil serán designados por mayoría de votos de los integrantes del Sistema Municipal de Protección con derecho a voto. Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos.
Primero, ser ciudadanos mexicanos y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Segundo, no haber sido condenado en materia penal ni inhabilitado en materia administrativa. 3. Contar con experiencia en materia de defensoría o promoción de los derechos de la infancia o en materia de derechos humanos. O sea, aquí habíamos comentado en particular el número 2, no haber sido condenado en materia penal. Ni inhabilitado. ¿Suena? ¿Sí está bien? Bueno, ¿Sí está bien escrito así? Ni inhabilitado. Sí, ¿Sí está bien escrito? sí. Pregunto yo porque me suena. O lo leo y se me hace raro. Sin no embargo, será Imagino que y- por las vocales, ¿no? sí. Ajá, ni inhabilitado. inhabilitado y no inhabilitado. Sin embargo, lo que comenta la regidora es en relación a que si es todavía viable no exigir a alguien que no haya sido condenado, porque el argumento que comentaba la regidora Pilar en la sesión anterior era que posiblemente ya había, que no sé, Pugnado su condena. ajá, ya había pagado su Ajá, su condena. condena. Pues es que en ese sentido No tener el antecedente. tendría el antecedente, aunque cumplas condena, queda tu antecedente. En Sí. realidad, ok, cometiste un delito, realmente, pero también tendrías que contar no sé si quiera tomar en cuenta, por ejemplo, si es el delito, no sé, de desorden público, no tiene nada que ver, pero si es un delito, Penal. no sé, penal de carácter, por ejemplo, los maestros de la Secretaría de Educación en algún momento tomaron escuelas. Entonces se les presentó una denuncia por instrucciones de Mexicali por sabotaje, por sedición se llama, en el que toman la instalación. Entonces hay un delito ahí. Si son condenados, son maestros en realidad, ¿no? Y tienen experiencia, digamos, que alguno de ellos en algún momento ocuparon cargo público del DIF o algo así. No podría porque tiene esa denuncia porque tomó una escuela por hacer valer sus derechos como maestro por falta de pago o lo que sea. Entonces ahí sí, no sé si se abre el criterio para decir, mira, pues él es maestro, sí fue condenado por un delito a lo mejor, que no hubo cárcel, pero sí es penal, pero por eso no califica para poder ser miembro de Está la... muy tácito, o sea, está... Ajá, o sea, está específico Pero dice hablando... condenado. Sí, no es que sí te pueden condenar, no implica que haya cárcel, o sea, si eres condenado, a lo mejor por la severidad del delito, en sí no cumples, no haces cárcel, ¿no? Si es, digo, cualquier delito que te condenen, no necesariamente cumpliste cárcel, pero te condenaron, eres culpable del delito de sedición, por ejemplo, eres culpable del delito, no sé, de desorden público, eres culpable, o sea, hay una serie de delitos que en realidad no requieren cárcel o condena a tiempo, pero te condenan, o sea, y hay un antecedente, ¿no? Entonces, si ya tienes ese tipo de antecedentes, no puedes ser votado ni elegido para ser representante del sistema municipal. Eso es, yo Porque creo que puede ser una condena en materia pecuniaria y no una pena corporal, ¿no? Y ajá, condenado. sí, y estás condenado, en realidad estás sancionado a pagar. O sea, que no implique prisión, pena de prisión. Ajá, o sea, es que podría haber condena de prisión y condena de que te voy a una multa, digamos, una multa y horas de servicio comunitario. Existe eso, o por ejemplo, estuviste detenido en lo que se investigó y se llevó el juicio, no sé, 6 meses y es tiempo cumplido. Te dimos 6 meses de prisión, pero ya los cumpliste porque estuviste detenido durante el proceso, ¿no? Arraigado, lo que sea. Entonces, existe ese tipo de condenas. No estoy diciendo que tengamos que ponerlo, simplemente estoy tratando de elaborar el porqué la Entonces regidora. aquí le pedirían carta de no antecedentes penales. Sí, que ya es anticonstitucional. Eso ya, y el regidor Félix lo mencionó en enero del 2020 ya salió, si mal no recuerdo, que no es inconstitucional solicitar una carta de antecedentes. ¿Es inconstitucional? Sí. Bueno, puede haber jurisprudencia, porque inconstitucional no, porque la última reforma fue en el 2011 y ahí todavía del 2011 para entrar a cualquier, por ejemplo, al servicio público, te piden carta de antecedentes penales. Entonces, no es inconstitucional, porque si fuera inconstitucional, ya no te la pedirían desde el 2011, porque ya hubo una reforma. O sea, a lo mejor hubo alguna jurisprudencia en la que dices, pues mira, viéndolo en ese sentido, etcétera, ya no me la puedes pedir. Pero inconstitucional no, anticonstitucional menos, porque
Pues la última reforma fue en el 2011, o recuérdenme. ¿Cuándo fue la última reforma a la Constitución? Y todavía te la siguen pidiendo, tanto así que a mí me la acaban de pedir de nueva cuenta. Yo entré en 2014 Para este cargo no a la lo Secretaría. pidieron, ¿no? Para este cargo, para la regiduría. No sé si se los pidieron. Sí, nos Sí, lo pidieron. Ah, claro. pues le digo, o sea, Sí. Para entonces, este cargo en ese nos lo sentido, pidieron. y ustedes tienen 2 años en el cargo, entonces Desde el 2019. realmente... O sea, sí aplica Sí, solicitarlo. Sí, felicito el comentario que era inconstitucional, pero sí, no es inconstitucional, más bien, pues, la jurisprudencia determinó que va en contra de la ley. O sea, ajá, y Contra sabemos los que... principios de derechos humanos. Sí, o sea, puede haber una jurisprudencia contraria, pero en realidad no Pero no viene aplica, en la no, Constitución, no o sea, produce no... efectos generales. Sí, no creo que el gobierno vaya directamente en contra de la Constitución. ¿Y ¿no? qué opinan de la inhabilitación en materia administrativa? Pues es que, o sea, yo sí sería partidario de dejarlo porque si estás Es inhabilitado, así, si es estás así. inhabilitado para Es por ejercer algo. cualquier cargo público es por algo. Te sancionaron por lo que sea y te Por una inhabilitaron. mala práctica. Mande. Por una mala práctica. Sí, o alguna mala pues. práctica de desviación de fondos, ¿cómo se llama el delito que cometen los funcionarios públicos? Cuando Incumplimiento de la... Sí. No tiene un nombre. tiene avigato, no, bueno, ahí no sé, pero no recuerdo ahorita el término, nos los enseñaron en la carrera, pero básicamente que usas recurso público para financiar algo, o sea, peculado. Gracias. Y si invertimos entonces los conceptos y podemos No haber poner sido inhabilitado en materia administrativa y ya complementar el otro concepto de no haber sido condenado en materia penal, que especifique en qué rubro o en qué... Sí, pues por ejemplo yo sería, estamos hablando de un sistema municipal para protección de niñas y adolescentes y alguien fue condenado, no sé, por abuso sexual de menores o por Pues no. hostigamiento sexual, pues, O por homicidio, o sea, ¿no? pero si no lo ponemos aquí, o por homicidio, aunque hayan cumplido su sentencia o su condena, no creo que sea adecuado para ser votado en algo que sea un sistema municipal para protección de niñas, niños y adolescentes, o si está registrado como pedófilo en ese sentido. con la Puede ser- honorabilidad. Ajá, o sea, no sé, a lo mejor se va a ver y no sé, puede violentar derechos humanos o no sé Y qué. si lo dejamos nada más, no haber sido inhabilitado en materia administrativa como servidor público o... Pero es a lo que yo es a lo que voy, yo lo dejaría tal como está, no haber sido condenado en materia penal, ni inhabilitado. ¿Por qué? Porque lo mismo que acabo de comentar ahorita, de que ni modo que haya, si fue condenado por abuso sexual de un menor y le dieron 15 años y sale, y resulta que quiere Ni por ocupar un cargo violencia, ni por violencia, o sea, pero si no lo ponemos, se va a poder postular. Entonces, Sí. una cosa es la inhabilitación administrativa y otra cosa Sí. es la condena, ¿no? O sea, ser condenado por un delito penal. Entonces no se incurre en ninguna situación en contra de la Constitución al Pues, poner ese párrafo. o de la ley de la En contra de la materia. Constitución, no. No, o la ley en la materia. O sea, puede haber derechos humanos y te van a decir, no, derechos humanos y tratados, y así, pero ¿sabes qué? O sea, mejor que te traigan el amparo y te digan, hey, esto va en contra de los derechos humanos, en contra del Tratado Internacional, que sube al mismo rango de la Constitución en materia de derechos humanos, pero que te lo traigan y te lo presenten ya, a que entre la candidatura y luego de la nada te des cuenta de que era una persona que cometió un delito en contra de un menor, pues dices, oye, ¿cómo lo estamos permitiendo que se postule para un cargo en el que va a tratar directamente con menores? Pues no, digo, no sé. Pues entonces tal cual. Ajá, yo lo dejaría tal cual. Y ya. Sí, Aquí la palabra es muy contundente. Dice condenan penal. No estamos hablando de materia de si es un procesado o un sentenciado. Estamos hablando inclusive de una condena pública. Igual estamos tratando de saber si en verdad están en su inocencia o no. Pero aquí hay una particularidad. Incluso se viven con los elementos de seguridad pública. Cuando ellos son condenados, aunque con todo salen eximidos de cualquier cargo, ellos tienen la pérdida de confianza. Y aquí lo que estamos hablando es de que sea intachable la persona que esté en el sistema. ¿Para qué? Pues obviamente tenga una credibilidad, su honorabilidad, ¿verdad? para que esté en ese recinto. Es por eso que se dice condenado en materia penal, pero sí también en una situación de materia administrativa, que se da mucho en funcionarios que por alguna situación, inclusive ellos por omisión, no tanto por comisión, incurren, ya quedan 3 años, 5 años,
y de una vez que ya queda concluido el periodo, pueden acceder otra vez a su cargo, sí, porque ya cumplieron su castigo, ¿no? Nada más quería hacer en referencia en que una cosa es de que está procesada por una cuestión culposa también, que no fue mi culpa, pero con todo incluye en algo, no fue la intención, aquí hay mucha cuestión de intencionalidad en materia penal, y ya eso es toda una clase, pero incluso en las cárceles hay personas que te dicen, aquí deben estar los procesados y los sentenciados, y todos están mezclados, no debería ser así. Y creo que aquí estamos apelando a que la persona tenga una conducta de que sea la mejor manera. Sí, claro, más porque va a ocupar un cargo, yo digo por la naturaleza del cargo para el que te vas a ostentar, ¿no? Que es en materia de menores, ¿no? Sí, niñas, niños, adolescentes. Entonces, si va a ocupar un cargo que no tenga, como usted dice, no tenga ninguna... Ninguna marquita. Ándale, exactamente. ¿Por qué? Porque es un tema sensible, ¿no? No vamos a poner a cualquier persona o no va a ocupar cualquier persona. Se puede postular, sí está bien que se postule, pero sí poder tener los mecanismos o las herramientas que digan, ok, se postula la regidora, por ejemplo, pero mire, aquí tiene una condena por esto, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Ok, ahí está tu derecho, yo te estoy cortando el derecho a que te postules. Pero ya viendo nosotros en el interno, no, pues es que tiene esta tachita o tiene esta mancha, no, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque es un tema muy sensible, ¿no? Y son los menores, pues, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es No lo se que cumpliría el objetivo de proteger. exactamente, si dejamos, siento yo, pues entonces... Imagínense una cuestión de prensa, que una persona esté ahí y diga, no, pues en 1992 él o ella estuvo en una situación de eso, ya todo el ente pierde credibilidad. Sí, claro. Yo creo que esto es lo que está tratando de proteger. Muy bien. Bien. Entendido y aclarado el punto. El siguiente párrafo. No hay nadie aquí de derechos humanos, ¿verdad? No, Sí, la regidora. ¿Alguien de derechos humanos? Pero que yo sea... No, como de la Comisión de Derechos que Humanos. trabaje en derechos humanos, Sí, no, yo tengo una comisión. Sí, no, pero Que no hay nadie de la trabaje unidad de Comisión de Derechos No, Humanos. ya está cerrado. ¿Ya cerraron? ¿Ya cerraron así? ¿Está cerrada permanentemente? ¿En serio? Bueno, salió en las noticias que estaba cerrada y que no estaban dando servicio ni Ah, atención. eso sí es verdad, por lo de la contingente, porque como por falta de personal no tenían como para las guardias. Sí, que todos los trámites son por internet. Sí, Con razón no me llega ninguna queja. Bueno, y porque no están yendo los niños a las escuelas. Sí. El mundo mejor. Sí, no, ay, Diosito, gracias. Ah, regidora. La verdad, sí. sí, la verdad, sí, porque... Bien, pensando, ay, vamos avanzando. No hay queja. el segundo párrafo. Derechos humanos. El segundo Bendito sea. párrafo dice, en la designación debe procurarse que existe una representación plural y diversa de la sociedad civil, de tal forma que abarque las distintas temáticas relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, deberá respetarse el principio de paridad de género, salvo que no resulte posible debido a la cantidad de postulantes elegidos. Me estaba hablando de la diversidad en cuanto a los postulantes. Claro, Qué feo que tengamos que hacer esta distinción por escrito, porque debería ser debería darse por sentado, ¿no? Que es algo que, si tú tienes la especialidad y pues deberías de postularte sin importar tu... Pero bueno, en el artículo 47, en el segundo párrafo. Segundo párrafo. Ah. Sí, está bien. Y ya para terminar dice, una vez que se haya elegido a los representantes y dentro de los 10 días hábiles siguientes, la Secretaría Ejecutiva deberá notificarles la designación. Pues esto está bastante claro. Sí. Pero todavía le falta una parte al artículo, a la vuelta. Sí. Los representantes elegidos deberán expresar por escrito a la Secretaría Ejecutiva la aceptación del cargo dentro de los 5 días hábiles siguientes a dicha notificación. Que está aceptando el cargo. Sí. Debe quedar por escrito. Bueno. ¿Qué dice?
Muy bien, ya sería, nos vamos al artículo 48, si no hay otra observación. Adelante. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Artículo 48. La calidad de representante de la sociedad civil en el sistema municipal de protección, Bueno, se quita. que se va a quitar, Ajá. se perderá por cualquiera de las siguientes causas. Primero, por acuerdo que emita el sistema municipal cuando en el desempeño de sus funciones, número 1, se advierta alguna circunstancia que denote que no se encuentran actuando con el debido profesionalismo, cuidado y esmero. Número 2, incurra en alguna omisión o acción reprochable. Y número 3, cometa una falta administrativa o delito que por su naturaleza se considere como motivo suficiente para que no deba seguir desempeñándose como integrante. Y segundo, por renuncia expresa o tácita, extendiéndose por renuncia tácita la inasistencia injustificada de parte de un representante a 3 sesiones del sistema municipal de protección que se va a emitir, sean continuas o discontinuas. Y el último párrafo, en cualquiera de los casos deberán asentarse en el acta de la sesión respectiva los hechos que causan la separación del cargo, debiendo proceder a su sustitución conforme a los mismos procedimientos establecidos para su elección. Yo nomás para no perder el gusto, Claro. cambiar el orden. Es para que lo haga más divertido, licenciada. Sí, muy bien. ¿No? ¿Cuál sería, licenciado? Yo pondría en primero, perdón, cometa una falta administrativa o delito que por su naturaleza se considere como motivo suficiente para que no deba seguir desempeñándose como integrante. Como número 1. Como número 1. Como número 2, incurre en alguna omisión o acción reprochable, el 2. Y como 3, nomás los invertiría ya. Sí, el 1 por el 3. Fácil. Fácil. ¿No? Sí. Sencillito. Muchas gracias. Es más para que no diga, no cambiaron todos todo el orden. No, pero sí tiene, es congruente, sí. Claro, no, o sea, no lo digo. Es broma eso de que nomás fue que yo, pero sí siento yo que el orden suena más. Es por orden de prioridad, pues. Pues nada más de protección, sistema municipal, y quitamos el de protección en todos donde lo mencione ya. Dice el último párrafo, ¿está bien? En cualquiera de los casos deberán asentarse en el acta de la sesión respectiva los hechos que causan la separación del cargo, debiendo proceder a su sustitución conforme a los mismos procedimientos que se dieron en Sí, claro, se hace una convocatoria, se emite, se selecciona candidato y se determina. Más, en el artículo 47, en el artículo 47 habla, una vez que se haya elegido los representantes y entre los 10, pero ¿hablamos de la forma en la que se van a elegir o va a ser interno y por mayoría de votos? Eso no sé si se especifica. De manera plural, ¿no? Pues dice, en la designación debe procurarse que exista una representación plural y diversa de la sociedad civil. O sea, dice, sí, mientras estés escogiendo, el sistema municipal, bueno, Secretaría Ejecutiva, debes escoger que haya diversidad entre tus representantes. Pero me refiero, ¿realmente hablan de cómo se va a escoger? ¿O eso ya va a ser a criterio? Porque podemos dejar, no lo mencionamos, y va a ser ya a criterio de la Secretaría Ejecutiva. Voy a determinar cómo, o sea, ok, estos son, está hablando de todos, ¿no? De estos son mis candidatos, hice la convocatoria, estos son mis candidatos. Y ya luego ya nada más se salta al parte de, una vez que ya están elegidos, tienen 10 días para notificarles que eres elegido, y la persona que está elegida tiene 5 días para determinar, para decir, sí quiero el cargo. Pero lo que no habla, o yo no siento, si a lo mejor, no sé, que cumplan con los requisitos. O sea, digamos que tenemos 10 candidatos para ocupar 3 cargos, ¿no? Por decir algo. Y los 10 personas cumplen los requisitos, que sea una persona honesta, decorada, que no tenga nada, todos los requisitos, ¿no? ¿Cómo se va a escoger? Tenemos 10 candidatos para 3 puestos. Me está citando la presidenta. Sí, ok. Entonces, gracias. Aquí no viene, o siento yo que no viene decir, ok, en base a estos 10, ¿cómo vamos a escoger? Entonces, está bien, no lo tenemos que poner, si no queremos,
para no, pero entonces, ¿cómo se va a escoger realmente? Va a escoger la Secretaría Ejecutiva por mayoría de votos. Por va a decir, mayoría de votos. ¿a quién? O sea, digamos, no cumplen, las 10 personas cumplen con los requisitos, tienen todos, son intachables, no están inhabilitados, son especialistas en la materia de derechos. ¿Cómo vamos a escoger sus 3 puestos? Va a ser, pues porque a mí me cae mejor la secretaria, yo soy el presidente, digamos, porque a mí me cae mejor esta candidata, o porque a mí me cae mejor, o sea, ¿cómo vamos a...? O siento que eso no viene aquí, pero no sé. Estamos revisando el 47. Ajá, o sea, se salta de la convocatoria y de cómo tienen que cumplir con ciertos requisitos, a luego voy a decir, y obviamente tengo que decir, Secretaría Ejecutiva, tiene que haber diversidad. Entonces, si ocupo 3 puestos, si hay 3 puestos disponibles, pues voy a agarrar a lo mejor una mujer, de los 10 candidatos que hay, voy a agarrar una mujer, bueno, si hay una mujer, a pues una persona con discapacidad y un hombre, ¿no? Para ser diverso. Pero en realidad, ¿existe un criterio para determinar o va a ser al libre? O a lo mejor yo estoy hablando... Pues el criterio se entiende porque como dudo, bueno, lo están manifestando, cada quien va a poner su currículum, cada quien va a poner sus habilidades, su trayectoria. Okay. Entonces tendría que ser que los 3 o los 10 tuvieran exactamente la misma trayectoria, entonces ahí sí, ¿verdad? Pero yo pienso que, no pienso, pero muy seguramente que se entiende. Por ejemplo, si son 3 personas y uno tiene 10 años de experiencia y el otro tiene 3, pues entonces se toma el que tenga más experiencia, que tenga Conocimiento, experiencia. Pero sí, pues sí podríamos entrar en eso también para esclarecer por si alguien llegara a cuestionar cómo fue el criterio de elegibilidad. Yo digo en el supuesto porque, por ejemplo, puede haber mi maestro que me dio a mí derechos humanos en la facultad, me dio derechos humanos, mi maestra, y tiene 20 años impartiendo, siendo experta en derechos humanos, impartiendo, leyendo libros y todo, pero yo tengo 5 años atendiendo los casos o sea, viendo todos los casos, gestionando, canalizando, viendo cada situación, bla, bla. Entonces, en sí, ¿qué cuenta como experiencia, qué no, qué criterio vamos a utilizar? O sea, es un decir, nomás para esclarecer eso. O lo podemos dejar así y se puede entender. Es lo que quisiera, o sea, que fuera ver los candidatos y ver si también... ¿Pero cuál utilizaría usted? ¿Qué mecanismo utilizaría? Pues sí, sería igual por mayoría de votos, o sea, sí sería por votos. Como cuando eliges para alguien para un cargo, sí sería por mayoría de votos. Haciendo entrevistas, por ejemplo, yo haría entrevistas, o sea, no sé hacer entrevistas, pero no sé si aquí vengo o no, que haces entrevistas, estos son mis candidatos, estos me gustan, los vamos a... No recuerdo, no. Los vamos a ir, pues, seleccionando, ¿no? Haciendo, a lo mejor yo estoy haciendo más de lo que realmente... Sí, ¿no? Que se quede por entendido, sí, está bien. Está bien, no. Sí, porque son dudas, no, me da risa, pero sí lo escucho porque son dudas que claro que en el aspirante van a surgir, porque van a llegar y en el momento que sí, bueno, yo llego con mi folder, mi currículum, lo presento, llega alguien y de pronto sale a elegir esa persona, pues a lo mejor yo voy a querer una explicación de por qué yo no fui considerada apta para participar, entonces alguien sí me tiene que dar esa respuesta, sí me tiene que decir, bueno, es que hay una comisión en el cual se revisó y se consideró que pues bueno, se requería más la experiencia en campo que presentó el práctico. Claro, sí se puede llegar a cuestionar esto, entonces sí tendría que estar tanto para ello. Fundamentado, pues. Sí, todo, cualquier actuar de la Secretaría Ejecutiva debe estar fundado, ¿no? Y debe ser también motivo de y hasta a través de transparencia. De revisión, ¿no? Sí, ¿no? De revisión, porque dices, o sea, ¿por qué agarraste a esta persona que tiene 1 año de experiencia en campo, digamos, a esta otra persona que tiene 10 años, no sé, investigando? Y puede llegar a suceder que a través de la página, porque sí sucede, sí pregunta. No, nomás es por ver el supuesto, realmente no creo que haya 10 aspirantes que sean igualitos, o sea, sería... Bueno, sí puede haber por la cantidad de personas, ¿verdad? Pero pues, es un supuesto que se podría dar, ¿no? Lo manejamos como hipotéticamente para determinar. Pero sí, igual podremos dejarlo... Sí. Entonces, o lo podemos dejar tal cual es, igual se entiende, como usted dijo, se infiere que existe un proceso de selección que va a poder ser... fundamentado en por qué en el momento en el que si alguno de los aspirantes dice, hey, ¿por qué yo no quedé
si estoy viendo que esta persona, es más, yo la conozco en el ámbito y la verdad no tiene ni la mitad de la experiencia que tengo yo. O porque cuando son personas del mismo ámbito, por lo general se conocen. Yo puedo decir ahorita que dice cuál es mi especialidad, es laboral, yo puedo ver los abogados cuando voy a la junta y veo y quién digo, y nos conocemos, ¿no? Y digo, mira, el licenciado él, la licenciada ella es buena para esto, eso es para los amparos, entonces sí nos conocemos dentro del mismo ámbito, ¿no? Entonces, por decir algo, lanzamos la convocatoria, o se lanza la convocatoria, están los aspirantes y queda uno y queda a lo mejor molesto o algo así, dice, hey, ¿por qué a esta persona si yo lo conozco y no tiene ni la mitad de la experiencia que tengo yo en campo, digamos, y por qué lo escogieron a él? O sea, ¿qué mecanismos utilizaron? Se puede poner, por ejemplo, un artículo donde se hablan que los que consideren el sistema municipal, porque en su momento pudieran llegar a tomar la decisión en sesión, decir, ¿qué les parece si los aspirantes que expresen de viva voz sus intenciones porque quieren formar parte? Nos vemos cómo se desenvuelven, les pueden hacer preguntas y después ya se revisan los perfiles. O sea, pueden llegar a tomar variantes porque a lo mejor sí son aspirantes muy buenos. Y una vez que ellos tomen el uso de la voz, a lo mejor sí es donde tú puedes llegar y que sabes que sí aportaría bastante al sistema, o sabes que esta persona, o a lo mejor no sé, se puede tomar hasta un criterio, e inclusive pudiera haber, bueno, en mi caso supongo que yo consideraría bueno que hubiera hasta vocales, ¿no? ¿Por qué no? Por ejemplo, a mí en lo particular, aquí hay una que se me hace un tanto agresiva, donde dice que son 3 faltas Sí, a las sesiones. En las sesiones. Sí. Bueno, las justifica, sí, y imagino que no hay sí, problema. sí. Bueno, eso sí. Pero sí sería importante porque también es un mecanismo muy importante explicarle a la gente por qué no fueron elegidos, porque como es un sistema y los puestos aquí son honorarios, que la gente quiera participar es muy importante. Sí. Entonces la forma en cual tú le dices que no fue elegido sí debe estar muy fundada, muy fundamentada, y sí tiene que estar siempre con la apertura de que en cualquier momento pueden colaborar como invitados, porque la cuestión y la importancia de estos sistemas es sumar a la población, a que hagamos equipo. Entonces tampoco se pueden generar estas situaciones ríspidas, ¿no? De decir, no, pues lo siento, tú ya no fuiste elegido y adiós, espérate hasta los próximos, porque son cada 3 años. Sí. Siga participando, ¿no? Entonces sí sería muy importante siempre tener esa figura de cómo involucrar a la sociedad civil, que a lo mejor no van a formar parte como tal dentro del sistema, pero sí siempre por invitados, o sea, sesiones abiertas, y estar usando todos esos mecanismos para involucrar a todos, y de esa forma ya no se vea tan tajante, ¿no? De decir, no, pues, no. Sí. Sí, pues en realidad en ese sentido ya está cubierto eso en anteriores artículos en donde habla de las comisiones y de que tienen las facultades para rodearse de gente experta en la materia. Entonces a lo mejor fue candidata aspirante a entrar a la convocatoria, no quedó, pero igual es experta en la materia y te ocupo yo para poder darle seguimiento a la protección de los niños y adolescentes. Entonces, sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya estamos cubiertos con otro. Y no creo que tengamos que hacer otro artículo, simplemente poner un párrafo más al artículo 47, 1 o 2. Ya cayó de eso. Es que lo que yo quería saber es que algo quería decirnos. No, ¿cómo cree? O agregamos un párrafo. No, o sea, agregamos un. ¿En qué sentido? A ver. Está pensando. Entonces, antes de los elegidos, pondría, o sea, sí está bien, en la designación deberá procurarse que exista una representación plural y diversa de la sociedad civil, de tal forma que abarque las distintas temáticas relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, deberá respetarse el principio de paridad de género, salvo que no resulte posible debido a la cantidad de postulantes elegibles. Ese está bien, y entre ese y el que sigue pondría yo realmente qué mecanismo o qué criterio se va a utilizar para escoger a los aspirantes, o sea, para escoger a los electos. Y luego ya dejaría, una vez que se haya elegido a los representantes, y dentro de los 10, o sea, eso lo dejaría. Nada más meter algo ahí, un párrafo, no sé, esa es mi opinión, pero no sé, regidoras, si tengan alguna, o se entiende que se va a utilizar. Podría ser después del 47 y antes del 48, convertirlo al 48 en 49, por ejemplo, los criterios de elegibilidad de los aspirantes dependerán y ahí pueden poner, por ejemplo, de su trayectoria de tema de
con niños, niñas. Ética, profesionalismo, una carrera profesional. O los requisitos. Si me permite, entonces pudiera ser que a lo mejor ampliemos el artículo 47 donde dice ser ciudadanos. Sí, entonces, o sea, es lo que le iba a decir ahorita, Alicia, que ahí nomás podríamos, en cuanto a los criterios, poner más. O sea, no son 3, pero podemos agregar versión 4, pues que tenga, no sé. dice contar con experiencia en materia de defensoría. Si deberán cumplir con los requisitos, sí, pues ser ciudadano mexicano, no haber sido inhabilitado, contar con experiencia en materia de derechos humanos, contar con... ¿Qué otro criterio? Práctica o qué era? Con práctica, sí, con práctica en materia práctica comprobada, ¿no? Con práctica comprobada, comprobable. Que acredite. Podemos utilizar. Sí, podemos usar otro criterio que... Yo agregaría ahí más que agregar un artículo. Sí, no, agregaría las yo características. también no sería de agregar un artículo, simplemente ampliamos los criterios, o sea, en cuanto a los criterios. Los requisitos. Ajá, los requisitos, perdón, sí. Sí. No sé, licenciado. Que se va a estar discutiendo. Cuando lleguen se va a discutir ampliamente. Sí, totalmente. Entonces el cuarto sería que Experiencia. Ok. No, es que contar con experiencia No, es en que materia, ya. eso ya está. A ver, La experiencia en materia, eso ya está. ¿Qué otro criterio queríamos poner, licenciado? Que ya dijo, ya se metió en el barco, ya se subió al barco. La exposición de motivos ante Exposición de motivos. por el cual quiere pertenecer al... Suena excelente. Que es lo que viene en un currículum, ¿verdad? El objetivo de tu propuesta o participar en la convocatoria, ¿cuál es tu objetivo? O como dice el licenciado, ¿no? Sí, o sea, comparecencia, podría ser como comparecencia ante el comité para poder para exposición de motivos. Sí, como si fuera una tesis que tú decir, bueno, este es mi currículum y yo creo que yo sería la persona ideal para ocupar este cargo. ¿Por qué? Porque tengo esta experiencia, porque tengo esto, porque he investigado esto, porque, etcétera. Sí, claro. Eso es muy importante, porque cuando la persona hace uso de la voz, tú te das cuenta que su interés radica en generar un reconocimiento personal, en generar una aportación general, de tanto de cómo se expresa, porque no es lo mismo lo que uno plasma a como cuando hablas, porque ahí sí te gana el subconsciente. Sí, y emana credibilidad, ¿verdad? Exacto. También es importante, por ejemplo, obviamente todos son buenos, ¿no? Pero también me imagino que hay gente que va a querer participar porque no ha vivido o tiene gente cercana, y yo creo que esas son las personas con las que aportan. No es que las demás no se interesen, claro que no, pero puede ser un motivo por el cual usted tenga más empuje, pues. Sí. Y ese espacio en donde ese espacio como esta mesa, ese espacio en donde uno puede hacer uso de la voz. Se puede explayar, decir, aportar. Muchas ocasiones lo que traes redactado no te cansa o no trae lo que en ese momento quieres decir. Y yo hay algo muy importante que escuché hace varios años en un concurso de oratoria precisamente a nivel nacional, en donde el chico finaliza y bueno, todos tenían el excelente diálogo y todos estaban haciendo una exposición muy buena, pero al final él dice que finalmente aquel discurso que más cuenta es el que te sale del corazón. Entonces muchas veces, y ganó a nivel nacional, ¿no? Entonces sí, muchas veces cuando ni siquiera vienen tan preparados, es cuando de verdad tú conoces cuál es la capacidad de la persona. Porque fluye eso, fluye la experiencia, fluye el consciente, fluye pues... y la mayoría de las situaciones en las que te presentas, te puedes preparar, pero la mayoría realmente a veces no sabes en dónde te vas a sentar qué es el asunto que se va a ver, ¿no? Y en eso la dinámica que va a ser. Bueno, pues yo creo que el discurso o la comparecencia o la presentación, que la persona realice, pues tiene que estar sustentado con un currículum que sea comprobable, ¿no? Porque si no, luego pues tenemos el riesgo de, pues mira, no, sí, como muchos, ¿no? Mucho verbo y poca acción. No, sí tiene que estar acreditado, efectivamente, ¿no? Pues eso sí lo hago. ¿No? Adelante, regidor. Adelante. Gracias. Así de amena es nuestra reunión. Que pareciera receso, ¿no?
Sí, entonces el cuarto quedaría como comparecer ante el comité para exponer el currículum y experiencia. Exposición de motivos. Exposición de motivos. Para- Sí, o exponer motivación. No, exposición de Para motivos eso del quiero- objetivo y tu objetivo de participar en esto. Sí, porque en un currículum viene el objetivo que tú tienes en la vida para realizar una actividad. Y la exposición de motivos es cómo lo vas a hacer, hacia dónde vas a llegar y cómo vas a llegar. O sea, pero ya lo estás exponiendo de viva voz también, ¿no? Entonces tiene que ser comparecer frente a la Secretaría Ejecutiva porque es quien determina. Entonces, comparecer frente a la Secretaría Ejecutiva porque ellos son los que designan. Así lo tenemos que poner, nada más. La secretaria ejecutiva. Sí, la Secretaría Ejecutiva es quien dice, ok, es quien pues, hace la convocatoria, presenta la lista, o según lo que dice aquí de la elección de representantes de sociedad civil. Entonces, la Secretaría Ejecutiva es quien va a emitir la convocatoria, quien va a mirar quien se va a encargar todo el proceso, pues quien va a determinar quién es, quién los va a elegir y quién... ¿Y dónde entra la mayoría de votos? Pues es que la Secretaría Ejecutiva está conformada por, no es nada más una persona, Ok. Ajá. ya lo estamos por acá, está establecido. Sí. Es a donde yo iba que van, pues ok, son como 10 personas Ujú. en la Secretaría Ejecutiva, no sé cuántos sean, y ellos pues van a determinar a través de votos, ¿no? O era el mecanismo que yo decía que no quedaba claro, que ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, comparecer frente a la Secretaría Ejecutiva, ¿Frente o ante? ante, perdón. Para exposición de motivos. Y apenas que le había puesto que el 47 sin ninguna modificación. No, ¿cómo crees? Si es el último, ya lo tenemos que decir. Comparecer ante la Secretaría Ejecutiva a exposición de motivos. A exposición de motivos. Para exposición de motivos. Para exposición de motivos. Ahí está. Y ahí ni quien diga nada. Ahí está, expuso sus motivos y pues Sí, está bien. Está como muy exposición, amplio, Sí. pero está de manera pues impactante, pudiéramos Sí, decir, ¿verdad? sí. Eso fue lo que impactó para determinar que fuera la persona. Pues sería, exposición de motivos y presentación de currículum, ¿no? Porque no nada más va a llegar así. Y presentación de currículum. Y presentación de currículum. Muy bien elegido. Con Sí. todo su corazón, ¿no? Y Ajá, pues sí, vengo con ¿Y todo tu el y apoyo. sus papeles. Soy pasante. Comparecer ante la Secretaría Ejecutiva. Para exposición de motivos y No, presentación. primero es presentar el currículum Pues sí. y después es exponer. O sea, primero lo presento, lo conoces, lo lees, lo revisas, lo analizas y después, ok, tú fuiste candidato, entonces tú vas a venir a exponer tu material. Tú vas Claro, a venir. sí. Presentas Sí. currículum y exposición de motivos. Sí, primero es la razón. exposición. Sí. Una vez recibido se da lugar. Porque en el currículum ahí ves la trayectoria, es el cruce de información, cruce de fechas para saber qué hizo, cuánto tiempo estuvo, a dónde se fue, por qué se fue. Entonces, esos movimientos en el ámbito laboral, dice, Sí. aquí estuvo un año fuera, ¿qué hizo? No, pues estuvo inhabilitado, ¿verdad? Ay, no. Sí, ese es el cruce de información en un currículum. Sí, es cierto, No, pero claro. mínimo te inhabitan como 2 años, ¿no? En De 2 ese- años, 3 años. En ese Por espacio poner que un no ejemplo. aparece nada, ¿verdad? Por eso es la Porque importancia estuvo de revisar el currículum, Sí. las fechas, es el cruce. pero van a aplicar la típica, no, es que estuvo en el sector privado. Compruébelo. Bien. Ok, pues bien, creo que ya avanzamos mucho y creo que lo dejamos hasta aquí. Si hay algún otro comentario, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Les va a llegar a su correo ya las observaciones y todo. Pues ya no habiendo más. Pues en el punto número 5, asuntos generales, ¿hay algo más que aportar, comentar? ¿No? Entonces, presidenta de la comisión, le informo que pasamos al punto número 6, clausura de la sesión, siendo las 10:45 de la mañana, se da por terminados los trabajos del día de hoy de la Comisión de Familia.